Cuando alguien busca un trabajo y por intermedio hace un acto corrupto, también. Entonces estamos ante un problema bastante serio, bastante generalizado, muy difícil de afrontar, una encrucijada real, pero que tenemos que afrontar y tenemos que ver cómo vamos a solucionar. Yo les hacía mención del proyecto Majes Iguazú 2, que es la segunda etapa de uno de los proyectos de irrigación más grande del Perú, Majes Iguazú, un proyecto multimillonario, costó más de aproximadamente 1.800 millones de dólares de la época, les estoy hablando de hace 40 años, y este proyecto, para que tengan una idea, la carretera que usaba para poder trasladar los insumos, esa carretera la pudo asfaltar 6 veces simplemente con la plata que usó para mantenerla. Era una carretera de tierra, la tuvo que mantener, echarle agua, afianzarla, año tras año mientras duró la construcción, pero pudo haberla asfaltado 6 veces. ¿Por qué no la asfaltaron una vez y pudieron trabajar? Bueno, y uno empieza a ver que en realidad hay una serie de problemas. Pero lo más grave de este proyecto es que creó una nueva élite, un nuevo grupo de ricos que finalmente acceden a los gobiernos en Arequipa y en los diferentes distritos, que se beneficiaron con esta obra. Y Arequipa era una ciudad, para los que no conocen, muy ordenada, muy planificada, quizá la más planificada que ha tenido el Perú en mucho tiempo. Y sin embargo, a partir de esa época empieza a ser desordenada, a tener un crecimiento errático, porque no tenía las autoridades adecuadas. Y lo que estamos viendo, y lo que quiero decirles, es que en realidad todos estos dineros de la corrupción que crean nuevos grupos de poder, finalmente se enquistan en el poder, y es este poder que no tiene dirección, que no tiene ética, que no tiene un rumbo, que no está pensando en el país sino en el bolsillo, hace que tengamos un problema mucho más serio. Y lo que vemos ahora es el resultado de este conjunto de procesos que han ido acumulándose a lo largo del tiempo y lo que hacen de ello un serio problema. Tenemos mecanismos de control, ciertamente. Por un lado está la prensa que había mencionado, pero la prensa muchas veces también esconde, muchas veces tergiversa y muchas veces está al servicio de otras opciones. Tenemos los investigadores, algunos muy buenos, y si leen algunos periódicos, especialmente de los concentrados, como en el Grupo El Comercio, van a ver que hay investigadores bien variopintos que están diciendo cosas realmente descontroladas. Tenemos el control político. Ya para terminar. Tenemos el control político, y en el control político lo que vemos es que hacemos leyes para favorecer o desfavorecer, y también es preocupante. Y en el control del Estado tenemos un Estado debilitado. Y así, y lo único que nos está quedando en realidad para poder defender en algunos casos es el control social. Como dijo Indira, la movilización. Pero tenemos que llegar a ese punto. Nosotros en el Nuevo Perú estamos planteando cambiar la Constitución. Y ciertamente es una herramienta fundamental para esto. Pero más allá de la Constitución, tenemos que empezar a cambiar la forma de conceptualizar los negocios en nuestro país, desde la persona hasta los grandes grupos organizados, hasta el Estado, hasta el gobierno. Entonces hay una tarea titánica que en realidad no sé cómo la vamos a hacer, pero tenemos que empezar a hacerla y empezar a trabajar en ese sentido, porque queremos una patria mejor, queremos un país grande, y yo quiero, lo digo personalmente, un país mejor para mis hijas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. En realidad, sobre este tema de la corrupción, creo que hoy día, sencillamente, podemos concluir todos de que esto se ha constituido prácticamente en una pandemia nacional e internacional. La frase de Manuel González Prada que decía, ¿no?, en sus años, donde pones el dedo salta la pus, nos ha quedado chico. Más bien ahora creo que esto es como que la corrupción está burbujeando como la lava de un volcán que apenas no ha erupcionado. No hace mucho, hace, supongo, más o menos 25 años.
Creo que sobre este tema, si bien se ha evidenciado a partir de la acción firme y decidida de la justicia brasileña, hay algunos que creen que ahí se ha descubierto la corrupción, y en realidad no creo que sea así. El mérito de la justicia brasileña está no en haber descubierto la corrupción, sino en haberla evidenciado, porque sin duda, particularmente por ejemplo en nuestro país, ¿quién no sabía desde hace mucho tiempo que el tema de la corrupción existía, no? Sabíamos muy bien, era un secreto a voces, de que se había institucionalizado hace mucho tiempo la corrupción, que el diezmo era algo obligatorio de las empresas contratistas para adquirir la buena pro de cualquier obra pública, pero no habían pruebas, no habían evidencias, no había cómo demostrarlo, cómo probarlo. Todo el mundo lo sabía, pero no se podía demostrar. Ese es el mérito de la justicia brasileña, que logró arrancar los hilos necesarios para poder desenvolver este ovillo gigantesco, ¿no?, malsano, que evidentemente entorpece el desarrollo de países como el nuestro. Otro aspecto que es necesario ver es que resulta muy curioso que la corrupción se haya intensificado, haya aparecido con mayor contundencia a partir justamente de haber intensificado un programa neoliberal en nuestro país. Me refiero a los años 90. ¿No? Justamente cuando se pone más énfasis en nuestro país un programa neoliberal es cuando aparece más intensamente la corrupción. Esto no es casual. Evidentemente, nada es casual en una sociedad como la nuestra, una sociedad dividida evidentemente en clases sociales. Y esto nos explica todo, ¿no? La corrupción en realidad es un mal endémico de este sistema, del orden social establecido, de la política que se implementa, de este modelo económico. Lo que nos lleva a concebir de que corregir la corrupción bajo este modelo, bajo el marco de este orden social, es poco menos que imposible. Por eso es que tenemos que tender a un cambio social, a cambiar el modelo, a cambiar el orden social establecido. Y eso implica pues cambio de constitución. Por eso la bandera que agitamos muchos es el cambio de la constitución, porque a partir de ahí recién vamos a poder tener la oportunidad de corregir la corrupción. Porque ¿qué significa el cambio de la constitución? Significa un nuevo pacto social, significa un nuevo compromiso social, donde nos comprometemos todos a construir una sociedad justa y equitativa, y donde sin duda creo que lo fundamental va a tener que ser la generación de empleo, porque eso es lo fundamental para hacer una sociedad sana. Necesitamos que la gente, en mayoría, si no es posible todos, tenga la oportunidad de tener un empleo estable y seguro, porque ahí está la fundamentación de una sociedad justa, equitativa. Solamente con el trabajo se puede generar riqueza, pero solamente con el trabajo también se genera valores, principios, se genera sencillez, humildad, se construye una sociedad honorable, se hace hombres dedicados al deber y al honor. Y como alguien dijo de repente en el pasado, aquel hombre que no se debe al deber y al honor es simplemente un animal. Quería señalar que corrupción no solamente constituye la herramienta o el mecanismo del soborno. Yo creo que también corrupción implica el tema de usar los recursos para beneficiar
a intereses personalistas y de grupo, especialmente aquellos que tienen acceso al poder. Esto es lo que ha ocurrido y lo que ocurre, por ejemplo, en lo que llamamos las concesiones. Por ejemplo, en mi región se ha pretendido y aún se pretende concesionar el tren de Huancayo a Huancavelica. ¿Cómo se va a dar esta concesión? El Estado va a invertir ahí 500 millones de dólares para dejar ok la empresa y luego la va a concesionar para entregarla a una empresa privada para que la administre. Es decir, el Estado le arma la empresa a un sector privado, que generalmente es una transnacional, que aprovecha libre y campante, ¿no?, de tremendo beneficio que no tenemos ni siquiera los peruanos. Eso es lo que llamamos concesión. Y es lo mismo que se pretendió y se pretende hacer en Chinchero con el aeropuerto. El Estado va a poner la plata y la empresa transnacional va a gozar del usufructo de la empresa con la plata de todos los peruanos. A eso le llamamos concesión. Y eso para mí también es corrupción. Claro que sí. También tenemos que combatirlo. ¿Por qué tenemos que darle una empresa transnacional si ponemos la plata a los peruanos? Porque no es una empresa pública, ¿no? ¿Qué? ¿No podemos administrarlo? Es que ahí la tesis, pues, del nuevo marco legal, de la nueva política, ¿no?, de que lo privado es mejor, lo público no es bueno, ¿no? Que hay que privatizar todo, porque ahí está la salvación del país, porque los peruanos no somos capaces de administrar nuestros recursos y nuestro país. Tesis que nos han traído a partir justamente de la implementación, ¿no?, del neoliberalismo en los años 90, que creo que tenemos que reformularlo definitivamente. Finalmente, solamente quiero señalar que particularmente desde mi concepto yo creo que la corrupción se origina cuando las decisiones se toman dentro de cuatro paredes, es decir, a espaldas de los actores sociales, a espaldas de quienes van a ser los beneficiarios o las víctimas de esas decisiones. Cuando los gobiernos se encierran dentro de cuatro paredes y toman las decisiones a escondidas de todos los peruanos, es donde se puede propiciar y de hecho se genera y se origina la corrupción. Por eso es que debemos profundizar realmente una democracia auténtica en nuestro país. Una democracia donde los peruanos tengamos acceso a la información sin límites y poder tener también la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada. Los moldes, los esquemas, la estructura de nuestro Estado ya no están acorde con las condiciones actuales. Tenemos que reformularlas y cambiarlas. Y otra razón más para tener que pugnar por el cambio de la Constitución. Eso es como una idea que les propongo, la analicen, y quiero terminar con las palabras de Verónica Mendoza. Hay que combatir la corrupción, caiga quien caiga. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa, a los dos compañeros comentaristas, y por favor si pueden pasar adelante porque vamos a pasar a la segunda mesa, que es muy importante. Álvaro Vidal va a moderarla, es sobre las iniciativas legislativas contra la corrupción y la impunidad, de tal manera que se vea que los congresistas de Nuevo Perú, integrantes del Frente Amplio, no son congresistas que solo hacen diagnóstico y protestas, sino también propuestas. Así que, por favor, Álvaro. Bien, muy buenas noches a todas y todos los presentes. Lo que corresponde ahora es continuar con el programa. La segunda mesa referida a iniciativas legislativas contra la corrupción y la impunidad. Invitamos, por favor, a pasar adelante a la mesa al congresista Alberto Quintanilla, el congresista Manuel Danmert, la congresista Tania Pariona, la congresista Marisa Glave y el congresista Richard Arce. Adelante, por favor.
Está lleno. Está lleno, pero... Ya me estás poniendo Álvaro Vidal. Bien, como se dijo, entonces en esta segunda mesa lo que corresponde es ver justamente ya las propuestas, las iniciativas legislativas que se están trabajando desde el bloque parlamentario Nuevo Perú, bancada Frente Amplio. Para ello es importante contextualizar, ¿no? En nuestro país se pierden anualmente, según información oficial, 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Que es según estimaciones de la Contraloría de la República. Según el Banco Mundial es un monto incluso superior, 3.500 millones de dólares, lo cual significa alrededor del 10% del presupuesto público, que se va en corrupción. Asimismo, según información de la propia Contraloría, existen alrededor de 14.000 funcionarios denunciados por prácticas de corrupción. Sin embargo, de esos 14.000, solamente se han sentenciado a 700 funcionarios por delitos menores a los 4 años, lo cual significa que no hay pena efectiva, ¿no? Frente a esa situación, frente a este contexto de mega corrupción, desde la bancada de Frente Amplio, Bloque Nuevo Perú, se han trabajado algunas iniciativas. Para ello, en primer lugar, tendremos la intervención del congresista Alberto Quintanilla, quien ha trabajado justamente un proyecto de ley muy importante que es el 980-2016, el cual implica una norma de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política, referido a la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, invitamos, por favor, al congresista Quintanilla para su presentación. Buenas noches a todos y todas. Yo quiero agradecer en particular a quienes desde los equipos de nuestra bancada han hecho este esfuerzo y lo han hecho muy bien, y fruto de ellos es el éxito de esta reunión. Quiero también decir de que el bloque Nuevo Perú es parte de la bancada del Frente Amplio y estamos comprometidos en que este esfuerzo sea expresión de toda la izquierda peruana. Vamos a hacer reiterados esfuerzos o nuevos esfuerzos para incorporar también al resto de los compañeros de la bancada del Frente Amplio, que nos gustaría estén sumados a este esfuerzo con entusiasmo y dedicación. En segundo lugar, quiero puntualizar que estas iniciativas de legislación que estamos proponiendo al Congreso son iniciativas colectivas, forman parte de una propuesta programática, una propuesta política, y si bien tienen la identificación formal de alguno de nosotros, eso es simplemente obedece al trámite parlamentario. A mí me ha tocado presentar esta iniciativa de la modificación del artículo 93 de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria. Pero para ubicar este tema, yo quiero señalar que la corrupción que se está dando en el Perú y que se ha hecho evidente con estos escándalos que conocemos como el escándalo de Odebrecht o el escándalo de Lavajato, es, en mi opinión, como bien señalaba el congresista Mario Cancio y el congresista Horacio Ceballos, es producto de un modelo económico. Y no es que yo quiera decir que solo es posible la corrupción en un modelo neoliberal, pero sí quiero puntualizar que el actual modelo económico neoliberal que está imperando en el Perú es un modelo proclive a la corrupción, que facilita la corrupción. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, en los artículos 58, 59 y 60, en particular en el 60,
se parte de la concepción de que la actividad empresarial del Estado solo debe ser subsidiaria y complementaria, porque atrás de eso tiene la concepción ideológica que la actividad empresarial estatal, lo colectivo, es corrupto y es ineficiente. Y es por eso que en ese artículo 60 al cual me estoy refiriendo, bueno, no es que se haya hecho diminuta la legislación y el Estado en el Perú, pero es como llevar un ejemplar pequeño. Dice, solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. O sea, se le ata al Estado a que no participe en actividades empresariales. Y por consiguiente se le deja a la actividad y al sector privado el que las haga. Entonces de ahí vamos a ver toda una legislación que parte de la lógica de decir lo privado es más eficiente y menos corrupto que la actividad empresarial del Estado. Entonces vienen esta suerte de licitaciones, esta suerte de decir obras por impuestos, asociaciones público-privadas, esas licitaciones de precios unitarios, referenciales, en la cual el monto final de la obra no se determina al inicio de la licitación, sino se va construyendo en el transcurso. Y tienen esa matriz. Las obras por impuestos, un empresario, un contribuyente, en lugar de pagar los impuestos en forma directa para que el Estado pueda con esos recursos destinarlos a cualquier obra que considere conveniente, le propone al Estado hacer una obra y le dice esta obra va a costar unos 100 millones, en un ejemplo. O en las asociaciones público-privadas también le propone al Estado esta obra de tales características va a costar 100 millones. ¿Y qué ocurre? Esta propuesta, después de tener toda una aprobación por parte de las entidades del Estado, finalmente pasa al visto bueno de dos sectores, el sector supervisor y el sector titular de la obra. O sea, por un lado, digamos, en el caso si fuera Ocitran, pasa también a la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y con las dos vistos buenos se aprueba el presupuesto que ha sido alcanzado por el sector privado. Y esto se presta lógicamente a corrupción, porque las entidades supervisoras tienen limitaciones, y no solo tienen limitaciones, sino son proclives a la corrupción, porque su visto bueno le puede permitir a esta empresa ganar 20, 30, 100, 200 o 1000 millones adicionales. Y es fácil, digamos, que puedan ser corrompidos con una cantidad diminuta en relación a lo que van a ganar las empresas. Y por el otro lado, la entidad que hace, digamos, la contratación por parte del Estado, acepta. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el culpable de la corrupción? El sector privado ideológicamente le va a decir, yo he propuesto ese monto, porque yo considero que es mi obra. Y eso me sale a colación lo que decía el doctor Juan Morroy Gálvez hace una semana en la Comisión Lavajato, que él había propuesto que por el informe que habían solicitado iba a cobrar por su trabajo $14,000. Y él decía que él había propuesto el monto y que no iba a permitir de que se lo discutieran. O lo aceptaban o no lo aceptaban. Tiene su derecho. O sea, el doctor considera que su trabajo, que puede ser de 4 o 5 días o 2 horas en el extremo peor, o 18 minutos como para calzar los tiempos, valía 14,000. ¿Quién le va a discutir? El culpable es el que lo aprueba, el supervisor y la entidad convocante, que es el Estado. Entonces el sector privado te va a decir, yo valoré en mi trabajo ese proyecto. Y lo mismo ocurre con estas obras de licitaciones con precios referenciales o precios unitarios. En el caso de la Interoceánica Sur se decía que costaba 920 millones los 5 tramos, más de 2.000 kilómetros, y finalmente
está terminando costando 4.500 millones de dólares, o sea, 5 veces más. ¿Podemos discutirle a las empresas que por la modalidad han valorizado las obras que hacían ese monto? Podemos discutirla así. Pero lo que sí tenemos que investigar es por qué la supervisora y la entidad contratante aceptaron esos montos. Y ahí está la corrupción. Por eso es que nosotros hemos planteado una serie de medidas que tiendan a modificar esta legislación. Y vamos a empezar una, en el caso de que tiene que ver no directamente, pero sí buscamos que se dé un mensaje al país que hay la voluntad política de cambiar. La primera medida era esta cuestión de aprobar la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios, que ha sido aprobado ayer por unanimidad 111. Nosotros saludamos este avance, esperamos que se ratifique. En segundo lugar, estaba esta cuestión de limitar el derecho de la inmunidad parlamentaria a la inmunidad política, que es un privilegio que tienen los dignatarios para no ser enjuiciados por cualquier cosa. Entonces cualquiera a uno se le ocurre y lo calumnia y finalmente lo enjuician, lo meten preso. Para evitar eso, se le da este derecho de inmunidad, por el cual solo puede ser investigado y juzgado si es que el Congreso lo autoriza. Pero como hemos visto en los últimos años, otorongo no come otorongo. Entonces queremos limitar ese privilegio, esa salvaguarda a su ejercicio, solo para las opiniones políticas y solo para el sentido de sus votos. En el resto de delitos, entre ellos los de corrupción, basta que otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial expresado en la Corte Suprema, lo autorice, para que realmente opere esta lógica liberal republicana de la división de poderes y la mutua fiscalización entre poderes autónomos e independientes y de igual jerarquía, que el Poder Judicial autorice a través de su más alta autoridad en materia jurisdiccional, que es la Corte Suprema, el enjuiciamiento. Lo mismo ocurre con otro proyecto que tiene también con el secreto bancario. El secreto bancario debería ser un trámite que lo inicie cualquier fiscal o juez y solicite la autorización de levantamiento del secreto bancario para los congresistas o otros dignatarios como ministros, la Corte Suprema, y que no sea el propio poder del Estado, el Congreso, el que tenga que autorizar este trámite. El otro tema también que tenemos que ver ahí es el problema de que ninguna autoridad pública electa o nominada de alto rango tenga cuentas offshore. Y si las tiene, antes de asumir el cargo o en un plazo prudencial, renuncie a tener esas cuentas offshore, porque son un mecanismo. El otro tema que tenemos que ver también sobre este problema es, y que también tiene que ver con la Constitución, es la función contralora del Estado. En el régimen republicano liberal, el Estado es una especie de árbitro entre las partes, ¿no es cierto? Dirime conflictos a través del Poder Judicial, pero también tiene mecanismos que le ponen un paralelo a los actores económicos, sean empresarios o los trabajadores, y tiene una función reguladora y supervisora. Y si nosotros vemos en el artículo 82, en lo que se refiere a la Contraloría, que tiene que auditar las cuentas del Estado y la ejecución de las obras del Estado, vemos que dice es una entidad descentralizada y autónoma dentro de los marcos fijados por su ley. Nosotros creemos que debe modificarse y decirse que es autónoma constitucionalmente, para que se equipare en cuanto a jerarquía con otras instituciones como el Tribunal Constitucional, y que los funcionarios o el funcionario que sea Contralor General de la República tenga las mismas prerrogativas y privilegios y protecciones que tienen los congresistas o los vocales supremos, para que realmente tenga la autonomía. Y sobre todo ir a la autonomía en el manejo de su presupuesto. Actualmente todos sabemos
que cuando un municipio pide que le hagan una acción de control, viene a hacerle control al municipio y si le encuentran una irregularidad, el municipio deja de pagarle. Y termino con esto señalando que estas son medidas que en paquete deben ser discutidas. El problema del limitar la inmunidad, el problema de fortalecer la Contraloría, el problema de suprimir las cuentas offshore, el problema del secreto bancario, etcétera, etcétera. Solo así daremos un mensaje al país de que se quiere cambiar y convocaremos a la ciudadanía a una gran tarea en la cual estamos comprometidos los de Nuevo Perú, los de Frente Amplio, y queremos que también sea toda la izquierda y el país en su conjunto. Gracias. Bien, muchas gracias, congresista Quintanilla. Ahora continuamos con la intervención del congresista Manuel Danme. Por favor, lo invitamos a pasar. ¿Puedes ayudar, por favor? Bueno, creo que la asistencia de ustedes y la receptividad que hay en el país al tema anticorrupción demuestra que no solamente estamos como conciencia política entrando en una nueva etapa, sino que el Perú vive una crisis profunda, inmensa. La crisis es la crisis del neoliberalismo, que ha construido una mezcla de Estado mafioso con república lobista. Y la esencia de esa estructura es la corrupción. Y lo que ahora está en crisis es justamente un régimen basado en la corrupción. Para cambiar la corrupción hay que cambiar el régimen. Esa ya será la tarea en la próxima elección general, en la cual esperamos que el pueblo tenga una alternativa propia para ganar el gobierno y transformar nuestra patria. Pero hay que avanzar enfrentando problemas. Uno de esos problemas que me ha tocado a mí en el trabajo colectivo que tenemos en nuestro grupo de Nuevo Perú, que forma parte de la bancada de Frente Amplio, es el que se refiere a los paraísos, a las cuentas offshore. Cuentas offshore son cuentas en paraísos fiscales. Paraísos fiscales no quiere decir que ahí están Adán y Eva. Lo que quiere decir es que ahí está el dinero sucio y ahí están cuentas que se esconden para no pagar impuestos en sus países. Esos son los paraísos offshore. En el mundo circula muchísimo el dinero. Vivimos un mundo financiero, de gran especulación financiera. Óscar Ugarteche dice que un activo se multiplica por otros 10 activos falsos y eso genera una burbuja financiera. Ese es el mundo que vivimos ahora. Entonces, hay paraísos offshore donde la gente deposita dinero. Pero hay autoridades que han sido elegidas y deciden sobre dineros públicos o funcionarios. Entonces, tomando en cuenta la experiencia importantísima desarrollada hace pocos días en el hermano pueblo ecuatoriano, que por plebiscito, por referéndum, ha tomado la decisión de sancionar todas las irregularidades de cuentas offshore y que los funcionarios públicos no pueden tener cuentas offshore porque ese es sabotear el apoyo al fisco de cada uno de los países. Tomando en cuenta esa experiencia, es que dijimos en el Perú, un alcalde que roba, un regidor que roba, un congresista que por ahí pone facturas de robapolio y todas esas cosas que existen en el país, un ministro, un presidente, ¿dónde ponen el dinero? Mal habido. Un funcionario que negocia un contrato, ¿dónde pone el dinero mal habido? Si lo pone en su casa lo terminan asaltando. Entonces, si lo pone en la casa de un pariente, el pariente se lo roba. Entonces buscan las cuentas offshore. Y la cuenta offshore la abre un abogado en un paraíso fiscal. Entonces la ley, el proyecto de ley que planteamos es directo y simple. Existen autoridades y funcionarios que en la medida que manejan recursos públicos y su ingreso tiene que ver con recursos públicos, no pueden tener cuentas offshore. Es incompatible con el cargo. No pueden ser elegidos y si han sido elegidos les ponemos un plazo de 90 días para que renuncien a esas cuentas y las traigan al Perú. Porque no les corresponde a su función tener un dinero donde es para esconderlo y para no pagar impuestos. Eso en sí mismo ya es una voluntad de defraudar al fisco. Se dice que eso es inconstitucional, ¿no? Eso es restringir un derecho político. Los neoliberales dicen que el mercado funciona libremente.
Nosotros decimos que la función pública no funciona libremente, se debe al pueblo, tiene responsabilidad con el pueblo. Y el pueblo le dice que si tú manejas plata y te han elegido para manejar plata, tienes que cumplir con determinadas reglas. Una de ellas, no permitir que tú dejes de pagar impuestos por lo que ganas y no permitir que tengas condiciones para poder esconder el dinero sucio en otros lados. Esa es la ley. La siguiente, pero nos vamos a encontrar con sorpresas. La siguiente, porque hay sorpresas de eso. La siguiente, estoy tratando de acelerar ya por el asunto del tiempo. ¿Cuáles son las sorpresas? La siguiente, las sorpresas es de que en el Perú, la siguiente por favor, ya se ha visto dónde están, eso pueden verlo ustedes en el documento que está en la siguiente por favor. La siguiente, ya se ha visto la siguiente, de que hay cuentas que circulan. Ya por las redes uno puede encontrar que hay determinadas personas conocidas, conocibles o reconocibles que tienen cuentas. ¿Deben o no deben esas personas ser incluidas en esta ley? Por ejemplo, una entidad como una periodista que habló, son comisiones de investigación, grupos de investigación periodístico, que agarra y señala, existen tales cantidades de cuentas offshore colocadas por peruanos en los paraísos fiscales. ¿Qué hizo este gobierno? Dio un decreto ley para que puedan regresar al Perú parte de esas cuentas. Y a cambio le dijo que no pagaran impuestos, pero que regresaran ese dinero. Uno puede decir es una manera que haya liquidez. Eso para los privados. Pero nosotros decimos que para los públicos eso no es factible. Los públicos lo que tienen que hacer es, tienen que retornar al Perú en 90 días sus cuentas y pagar los impuestos. Y no pueden de ninguna manera tener cuentas fiscales fuera. Inclusive, como han salido las cuentas fiscales de varios, la siguiente, hasta ya ha salido por ahí la cuenta fiscal, la cuenta de un paraíso fiscal que está registrada por el Banco de Crédito del Perú del actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley que estamos proponiendo, él también tiene que regresar al Perú y no puede tener cuentas fiscales fuera del país. Lo que se busca es recortar privilegios que permitan la corrupción. Este recorte no anula la corrupción, como he mencionado, y con esto termino. Este recorte ayuda a enfrentar una gangrena que crece. Porque si tienen las facilidades para mover el dinero, recordemos los presidentes regionales de Ancash, lo de obras públicas en Arequipa, lo de obras públicas en Cusco, ese presidente regional de Iquitos, que hizo la construcción de un agua potable y alcantarillado que realmente es un escándalo universal, porque en la zona donde está el río más importante y donde hay lluvia permanente no hay agua potable, por responsabilidad del robo y saqueo que hizo ese presidente regional. Bueno, todos ellos tienen plata en cuentos paraísos fiscales. Los que están demostrados por la corrupción deben ir presos, y los que dicen que tienen cuenta tienen que regresar al país de una vez. Nosotros estamos convencidos que con esta norma, con esta ley, estamos poniéndole un coto. Así como hemos dicho, los congresistas que tenemos algunas atribuciones de derechos dados por la Constitución, como por ejemplo la reserva de decir, bueno, nos quieren denunciar por algo, entonces digo, no, mi reserva bancaria, no que nadie me la toque. Bueno, ¿para qué tener reserva bancaria? Que la investiguen, no tenemos problemas. Allá aquellos que están comprometidos y que tienen miles de problemas. Bueno, igual queremos que todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el concejal de una municipalidad, estén comprometidos con una norma obligatoria y se defienda la moral pública para el país. Con esa medida abramos así poquito a poquito caminos y seamos conscientes que en la crisis general de régimen moral que vive el Perú, hay que construir con el pueblo la alternativa para llegar a la transformación y al cambio. Y esa alternativa es construir un gran movimiento popular, una gran organización de masas, incorporar a la vida política al conjunto de movimientos sociales, reunirlos, unirlos, con una propuesta patriótica, democrática, de transformación. Avanzar en las elecciones municipales y regionales y ganar las elecciones regionales, las elecciones nacionales. ¿Acaso alguien podrá ganarle
a nuestra querida Verónica Mendoza, que sea la próxima presidenta del Perú cuando vayamos a las elecciones nacionales. Estoy seguro que ahí triunfaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Anmer. Continuando con el programa, invitamos a la congresista Tania Pariona, que va a desarrollar... Muy buenas noches, muy buenas noches con todos y todas, hermanos y hermanas. En realidad nos complace tener la sala llena, eso es un signo de un buen interés, pero además seguramente de indignación por lo que está ocurriendo y nos está tocando vivir como país. Y bien, yo quiero compartir una iniciativa que en realidad nace no porque la congresista Tania Pariona lo inventó o lo trabajaron en gabinete junto con el asesor o el iluminado, alguien nos trajo la idea, sino más bien resulta de nuestras visitas a las comunidades, distritos, provincias, en nuestras semanas de representación. Y cuando uno se topa de pronto con carreteras inconclusas, hospitales con infraestructuras que no responden a la calidad que quisiéramos tener o que el proyecto contempla, o de pronto una serie de obras que han sido fruto de coimas, y coimas que van bajando desde el nivel más alto hasta el alcalde distrital a lo mejor. Y por supuesto, a nivel nacional ya vemos cómo se devela una situación de corrupción, el caso Odebrecht, Lavallato, Graña Montero y entre otros. Pero además, retomando un mensaje que me quedó del panel número 1, y cuando decimos pasemos de ser espectadores a tener actoría, pasemos de solo mirar o gritar y criticar a actuar, que la indignación nos conduzca a tomar medidas también propias desde los ciudadanos. Y en ese sentido me refiero a una propuesta legislativa que hemos recogido de la realidad misma, pero también a partir de un foro regional anticorrupción que hubo en Ayacucho, organizado por la Comisión Regional Anticorrupción, y en donde muchos ciudadanos decían y hacían hincapié: oigan, nosotros hemos observado que el Colegio Mercedes está sin avance y sin embargo tiene un avance de presupuesto o gasto de presupuesto en el 60% y el avance físico 16%. Pero nosotros hemos visto, congresista, que en mi pueblo hay una empresa constructora que es la que toma la licitación y gana como por lo menos en 5, 6 otros distritos, y tiene bajo su administración como constructora por más de por lo menos $100 millones de soles. Entonces, estamos viendo cómo Odebrecht en realidad existe inversión pequeña en localidades y en regiones como las nuestras. Y no yéndolo lejos, mañana mismo nosotros vamos a abordar un tema que nos conmueve y nos preocupa de sobremanera y tiene que ver en relación al monocultivo con fines de cultivar palma aceitera en la Amazonía peruana, en Ucayali y en Uchumia, y la empresa Melca, de origen asiático, es un Odebrecht en Amazonía, en donde se corrompe, se sobornan, se amenazan a los líderes indígenas, se pagan coima a las autoridades y tenemos bosque primario totalmente deforestado. Y es eso que decía nuestra hermana colombiana, que no solo es en infraestructura, sino también estamos viendo cómo la Amazonía y nuestros territorios también tienen un plus de corrupción. El proyecto de ley se denomina para la creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y o comités de vigilancia ciudadana para prevenir, para identificar y denunciar actos de corrupción en la administración pública. Concretamente, ¿en qué consiste? En que ciudadanos y de los buenos que quieran trabajar en un proceso de vigilancia o de fiscalización se asocien, se organicen, puede ser de a 2, de a 3, de a 4 y conforman una veeduría. Pero no una veeduría que no tenga aval, un documento, al contrario, que sea reconocida por la misma entidad al cual van a fiscalizar.
Obviamente muchos le van a temer y no van a otorgar, diríamos, la constancia o un documento que los acredite como veeduría, pero en un plazo de 15 días eso se da por hecho su conformación y camina adelante esta veeduría funcionando. Además, contemplamos que esta veeduría pudiera actuar en todos los niveles de gobierno, local, regional y nacional, para abordar temas como, por ejemplo, el tráfico de influencias, concusión, la colusión, el cohecho, malversación de fondos, negociación incompatible, peculado de uso, entre otros. Este grupo de ciudadanos peruanos que se constituyen, además, tendrían que tener el acceso a la información pública. Por un lado, pues sabemos que hay una ley de acceso a la información por la ley de transparencia, en fin, pero aquí estamos modificando el artículo 10 de la ley 27806 de acceso a la información pública, en donde se hace hincapié que no solo obtengamos la información referida a los presupuestos públicos, sino también aquellos presupuestos de inversión público-privada. Y ahora que la modalidad de las APPs está muy de moda, muy pareciera como el único criterio para lograr obras públicas o lograr que nuestro país concrete sus compromisos con la ciudadanía, y sirva esto más bien de base a una decisión, ¿no?, de naturaleza administrativa, y entre otros documentos, por ejemplo, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital o actas de reuniones oficiales, que creo que la ciudadanía a la fecha no logra tener siquiera esa información. Nosotros somos testigos de gente que ha ido a obtener información a Electrocentro en Ayacucho, la que administra la energía eléctrica, o SEDA, la que administra el servicio de agua, o la SAT, la que es la encargada del cobro por arbitrios, y no siempre les alcanzan la información. Es decir, la iniciativa que tienen los ciudadanos queda, por un lado, sin soporte, sin herramientas y truncada en el proceso, porque no hay una entidad justamente que los avale y que sean reconocidos para los fines con los cuales han sido constituidos por ciudadanos de buena voluntad y que lo que quieren es contribuir a que en su país, en su localidad, no se den más actos de corrupción. Creo que si eso se logra encaminar, habremos logrado que muchos de los ciudadanos que de verdad les interesa que en su país no se roben un sol y se lleven a sus bolsillos, y que a las finales tiene un impacto en la gente más pobre, porque son los sectores en los que en vida concreta se nota cómo la exclusión y la falta de buenos servicios a las que pudiéramos acceder todos en igualdad los ciudadanos se ve totalmente truncada por actitudes como estas. Para variar, yo estuve hace unos días en los carnavales de Ayacucho, y en mi pueblo, en la zona de Fajardo, nos encontramos varios distritos que cantamos un género musical, el pumpín fajardino, y noté con muchísima admiración, por un lado, porque cantar nuestra música originaria es parte de nuestra identidad, pero de 30 conjuntos musicales, por lo menos 7 u 8 hacían alusión a la corrupción que estaba viviendo nuestro país, porque el pumpín habla de la vida real, y la vida real es que hoy por hoy nuestro país está sufriendo por este flagelo de la corrupción. Y entonces, sin alusiones personales, pero un conjunto había creado la canción Pepe Kuntur en quechua. Entonces yo con muchísima atención escucho y claro, pareciera que nuestros hermanos de las comunidades, y porque están en la zona rural, no tienen idea, al contrario, están bien informados. Y en este momento seguramente algunos nos podrán ver por el canal del Congreso, ojalá, o que los medios de comunicación transmitieran, porque ellos están atentos, y porque la corrupción no es que ocurra aquí en Ciudad Capital o en 4 paredes de una institución, sino que trasciende en la vida real de los ciudadanos, de nuestras comunidades, de los barrios y los sectores populares. Y yo quiero retomar otro mensaje que recojo de nuestra visitante, nuestra hermana Gloria Flores, cuando dice que la impunidad no nos inmovilice. Y yo me sumo a eso,
que la impunidad no nos haga ser ciudadanos pasivos, sino que esa impunidad sea motivo de reacción y de levantarnos y decir, sí podemos ser aliados estratégicos para luchar frontalmente contra la corrupción. Esta sencilla ley, humildemente, que hemos recogido de las voces de ciudadanos, creo que en nuestro país se hace necesario. Primero, ¿por qué? Porque en la ley de participación y control ciudadanos no habla de la conformación de las veedurías. Y con este proyecto de ley lo que estamos pidiendo es que haya una exigencia imperativa a que se reconozca iniciativas de ciudadanos como para el establecimiento de veedurías ciudadanas y o comités de vigilancia. Yo concluiría con ese mensaje que nos deja hoy, en realidad, todos los que han podido abordar el tema, pero que nos vayamos con esa tarea, no nos inmovilicemos por esa impunidad. Yo los invito a que si aquí en esta sala hay ciudadanos que han empezado a vigilar, a fiscalizar, a sentir indignación porque una obra pública o porque hay actos de corrupción de otra naturaleza y que componen corrupción, actuemos. Así que muchísimas gracias por su escucha. Bien, a continuación vamos a contar con la intervención de la congresista Marisa Glave, quien entre otros temas va a tratar el proyecto de ley 954 referido a la reforma constitucional que elimina el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades elegidas por elección popular. Bienvenida, Marisa. Muy buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos y bienvenidas al Congreso. Buenas noches, compañeros del Frente Amplio y del Bloque del Nuevo Perú. Estamos hoy día, la verdad, contentos porque este es el primer evento que estamos haciendo desde que empezó esta terrible cantidad de noticias que nos fueron llegando, inundando y en algunos casos inmovilizando frente al tema de Odebrecht. Y lo que ha dicho hoy día Tania es lo que estamos tratando de hacer nosotros, que es no quedarnos inmovilizados. El objetivo de la prensa y el objetivo sobre todo de un sector que es el sector que hoy se regocija con lo que está pasando, es que la gente crea que todos son corruptos y que en realidad nadie se libra, porque en realidad corrupción hay en todos lados. Y entonces hay algunos que ahora sonríen y dicen, los años 90 no fueron tan graves, dicen. Y entonces hay que recordarles que en los años 90 tenemos aún memoria de qué cosa pasó, qué pasó con el señor Montesinos, qué pasó con el señor Fujimori, qué pasó con la corrupción y que no nos vamos a callar y que no vamos a olvidar, porque eso son cosas que pasaron en nuestro país. Pero también somos conscientes de lo que ha pasado después de la transición democrática. Y somos conscientes que muchos de los que estamos acá salimos a las calles a recuperar la democracia, salimos a las calles a marchar contra la dictadura y que exigimos que hubiesen gobiernos de transición que recuperaran el Estado para la gente. ¿Y qué pasó? No lo recuperaron. ¿Y qué pasó? Que hemos encontrado líneas de continuidad. Y como nos ha dicho Manuel, ¿no es cierto? Resulta que tenemos un modelo que si no lo cambiamos estructuralmente, entonces no lo vamos a poder transformar de verdad. Y que tenemos que atrevernos a decirlo. Tenemos que decir que la democracia hoy por hoy no está cumpliendo con la promesa que le hizo a los peruanos y a las peruanas. Hoy por hoy no tenemos un Estado de Derecho que nos garantice que el Estado sea para nosotros. Y entonces recordamos pues lo que nos decía Lavero en la campaña, que qué era lo que proponía el Frente Amplio y qué es lo que nosotros recordamos en el Nuevo Perú. Bueno, queremos algo tan simple como que el Estado le sirva a la gente. Que su objetivo sea servirle al ciudadano y a la ciudadana, no a los intereses económicos, no a engordar los bolsillos de algunos funcionarios. Y entonces, en ese camino, que es un camino largo de la construcción de un nuevo Perú, y que los invitamos y las invitamos a construir juntos, necesitamos hacer algunas cosas y tener algunas victorias, porque sí hay, en el medio de tanta mala noticia, algunas victorias. Una primera, por ejemplo, es que ayer hemos logrado que se apruebe que en este país los casos graves de corrupción nunca más prescriban. Y ese es un logro, compañeros. Es importante. Y se ha logrado después de muchísimos años. En el año 2001, cuando recién se supone que recuperamos la democracia, hubo 12
proyectos para la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entre el año 2001 y ahora, el 2017, se presentaron 55 proyectos para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Y qué pasaba? Se archivaban, se dejaban en cuarto intermedio, se dejaban colgando. Fuimos testigos de cómo algunos grupos políticos pretendían alargar el debate en el Pleno y pedir que esto se quedara durmiendo hasta que nos llegáramos a poner totalmente de acuerdo. Y varios que estábamos ahí dijimos, no, esto se vota ahora y se acabó la gracia porque necesitamos lograr algo que mucha gente viene luchando y exigiendo. Y es que los corruptos no se escapen unos cuantos días a París, se escapen unos cuantos días a saber por dónde, logren que un juez les alargue el juicio y de pronto, ¿qué ocurre? Prescribió. ¿Y entonces qué prescribió? Prescribieron algunos de los juicios de Montesinos, prescribieron juicios en Comunicore, por ejemplo, nos acaban de decir que los 21 millones que se peinaron en la Municipalidad de Lima, prescribió. Y entonces hemos dicho que eso no puede seguir pasando. Y ayer lo hemos logrado y yo quiero pedirles por favor un aplauso para Javier Díez Canseco, compañero que en el año 2011 peleó por la imprescriptibilidad. Ese ha sido un paso, pero ese paso no es suficiente. No, pues no es suficiente. Necesitamos abordar de manera integral cada uno de los elementos que constituyen un sistema de corrupción. El congresista Quintanilla nos ha hablado de la necesidad de, por ejemplo, que los congresistas no tengamos inmunidad parlamentaria. Porque en realidad es una barbaridad que los congresistas tengamos inmunidad parlamentaria. ¿Cómo va a ser que un fiscal nos quiere denunciar o nos quiere investigar por posibles actos de corrupción y resulta que tenemos inmunidad parlamentaria y no puede? No pues. No puede ser. Y entonces es súper buena noticia que hayan congresistas valientes que dicen no, se acabó la inmunidad parlamentaria. Nuestros privilegios no tienen por qué ser privilegios frente a la corrupción. ¿Y qué cosa nos ha dicho Manuel? Bueno, a ver, ¿usted quiere ser congresista? ¿Usted quiere ser presidente de la República? ¿Usted quiere ser ministro de Estado? Fantástico, pero su plata en el Perú. Así es simple. Su plata, la plata que ha ganado usted honestamente, ojalá, la tiene que tener en el Perú. No la puede tener en paraísos fiscales, la tiene que tener en el Perú. Simple, no es tan complejo, traiga su plata al Perú. ¿Y qué cosa es lo que estoy presentando yo? Bueno, un proyecto que dice, además, ¿sabe qué? Si usted es congresista de la República y usted es presidente, señor PPK, y si usted es presidente regional, bueno, ya no les decimos, no, gobernador. Ahora es usted gobernador regional, bueno, no tiene secreto bancario. Así de simple, no tiene secreto bancario. Ahora nos están diciendo que quienes tienen miedo no tienen miedo de algún tipo de investigación. Y nosotros hemos dicho que se investigue todo. Aquí nadie le teme a nada. Tenemos las manos limpias de corrupción, no tememos nada y vamos a ayudar a que todo se investigue y se aclare. Pero además hay que dar gestos. Además de decir, investíguennos, porque queremos que nos investiguen. Estamos diciendo, ¿saben qué? Además, no queremos secreto bancario. No queremos. No tenemos que ocultar. Ustedes tienen derecho a mirar nuestras cuentas. Ustedes tienen derecho a saber cuál ha sido la historia de nuestras cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crítico. De crisis de régimen, ¿no, Manuel? De crisis de régimen. Y entonces estamos en esa situación en la que la ciudadanía ha dejado de confiar. Es un momento en el que la gente está harta, está cansada, no confía, siente que todo es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Gestos radicales. Y aquí la palabra radical se aplica, porque hay que ir a la raíz. Hay que mostrar gestos profundos que digan, bueno pues, usted quiere ser servidor público, usted quiere trabajar en el servicio público, usted quiere ser congresista, usted no puede tener secretos económicos. ¿Un empresario quiere tener secreto bancario? Que lo tenga, obvio. Su vida está centrada en ganar dinero, muy bien. Usted está en el sector privado y quiere ganar dinero, muy bien. Tiene derecho a tener su secreto bancario. Pero quienes hoy queremos reivindicar la gestión pública, el servicio público, queremos decir que es para la ciudadanía, tenemos que mostrar la mayor transparencia posible. Y por eso hemos dicho que los que estamos acá, nosotros podemos levantar nuestro propio secreto bancario en cualquier momento, pero que no se trata de un gesto de voluntad, debería ser obligatorio.
Y por eso es que hemos dicho, entonces, presentar un proyecto de ley que lo que haga es que los 130 congresistas, el presidente de la República, los ministros y cada una de las personas que tienen alto rango en el Estado peruano no pueden tener un secreto bancario. Esto va a demorar un poco, porque resulta que tenemos un pequeño problema que se llama la Constitución de 1993. La Constitución del 93 que nos dejó el señor Fujimori tiene un conjunto de candados, tiene un conjunto de problemas. Ya Alberto nos ha hablado del artículo 60 que impide que el Estado entre en la economía, ¿no es cierto? Bueno, tiene otro conjunto de candados y, por ejemplo, también dice que es derecho de la gente tener secreto bancario y reserva tributaria. Estuvimos mirando y nos parecía increíble. Son muy pocos los países que la Constitución dice que usted tiene derecho al secreto bancario. Acabamos de pelear para tener derecho al agua, pero sí tenemos derecho al secreto bancario. Es increíble. Entonces lo que tenemos es una Constitución pensada a la medida del modelo que tenemos. Entonces para esto tenemos que hacer una reforma constitucional. Y estamos avanzando en esto, ya hemos presentado el proyecto, hemos debatido en la iniciativa pública y sí queremos pedirles algo. Queremos pedirles que volvamos estos proyectos temas de debate cotidiano y público. Porque lo que ha dicho Tania y el proyecto que presenta Tania es un proyecto muy bonito, porque ¿qué cosa está diciendo? La gente tiene el poder. Son ustedes quienes tienen el poder, nosotros no. Nosotros somos simplemente instrumentos que ayudamos a hacer lo que podamos desde donde estamos hoy. Pero ayer logramos unanimidad en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Por qué? Por la movilización de la gente, porque la gente lo estaba exigiendo, porque era ya un imperativo, una demanda. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo ahora? Bueno, si nosotros presentamos estos proyectos, la única manera de que esto se logre es con la gente. Es con ustedes y en las calles diciendo no vamos a dejarnos, no vamos a permitir que nos amedrenten, no vamos a permitir que esta manera de actuar cínica, ¿no es cierto?, sea la que se establezca, sino que nosotros vamos a recuperar el poder para la gente. Y por eso, en concreto, pedimos que hayan veedurías ciudadanas, que es lo que dice Tania, que está diciendo, bueno, va a ser usted una APP gigante, tiene que haber una veeduría ciudadana. Porque ya vimos pues que todo el mundo se compra y se vende. Vemos que las autoridades se venden, que los funcionarios se venden, bueno, que la ciudadanía vaya y mire y que tengamos mecanismos de observación, de mirada, de vigilancia. Estamos haciendo cosas que son de sentido común. El otro día algunos nos decían, bueno, pero ustedes están planteando cosas súper duras. Estamos haciendo cosas básicas. Estamos diciendo lo mínimo. Estamos planteando lo que debiera ser algo que haga que el Estado funcione como debe funcionar. Junto con estas medidas y estos paquetes que tenemos, hemos también presentado algunas cosas antes con la bancada del Frente Amplio, junto con los congresistas que somos hoy del Nuevo Perú, planteando que, por ejemplo, en el Perú, así como buscamos transparentar la institucionalidad, transparentar a los funcionarios públicos, transparentar a las autoridades, haya castigos de verdad a las empresas. Hoy día escuchaba a una persona que estaba en la puerta diciendo, bueno, pero ¿y qué cosa podemos hacer con empresas como Odebrecht? ¿O qué cosa podemos hacer con Graña y Montero? ¿Qué sanciones les pueden caer? Nosotros hemos planteado un proyecto de ley también que es para la responsabilidad de lo que se llama la persona jurídica. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Acá nosotros corrompemos a un funcionario y entonces el funcionario en el mejor de los casos va preso. La persona que pagó la coima, en el mejor de los casos, va presa. Pero ¿y la empresa para la que trabajaba la persona que lo corrompió? ¿Qué pasó con la empresa? Nada, no pasó nada con la empresa. Y entonces lo que estamos diciendo es que esas empresas tienen que tener sanción. El señor PPK nos dijo que lo iba a hacer y pidió delegación de competencias y por eso el proyecto que presentamos al comienzo quedó congelado, porque el Ejecutivo dijo lo vamos a hacer. Y han avanzado, es verdad, el señor PPK ha avanzado, ha presentado algunos decretos legislativos para sancionar a las empresas, pero ha dejado unos huecos y nosotros hemos mirado y hemos visto que algunos huecos son, por ejemplo, colusión, que es la básica, que es justo lo que decía ahora la compañera que venía de Ayacucho. ¿Cuál es el más clásico caso de corrupción? Que una empresa se colude con un funcionario público, ¿para qué?
para arreglar la adenda, como nos han explicado los compañeros que explicaron el caso hace un rato, para arreglar las bases de la licitación, para sacar adelante un concurso, para que le aprueben la iniciativa privada. Todo eso termina teniendo colusión, que es el principio básico para amarrar un acuerdo. ¿Y cuál es el caso que ha dejado PPK fuera de la norma de sanción a las empresas? Colusión. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, de repente, como a veces al presidente se le olvidan algunas cosas, vamos a recordarle que el caso principal de corrupción, que es la colusión, tiene que estar también sancionado. Porque lo que nosotros queremos hacer es que quede claro que aquí hay que recuperar el Estado, hay que recuperarlo para la sociedad y que tenemos que transparentar la gestión pública, sancionar a los corruptos y también sancionar a los corruptores. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que los invitamos a hacer con nosotros y queremos solamente agradecerles. Yo acá termino, decirles que la verdad para mí es muy bonito estar en esta sala con tanta gente. No creíamos que íbamos a tener un público tan activo durante tantas horas. Nuestros organizadores han decidido tenernos acá en una jornada larga y estamos realmente contentos de saber que nos quedamos firmes, porque aquí estamos, porque no nos vamos a rendir, porque vamos a seguir luchando por ese nuevo Perú sin corrupción, por ese nuevo Perú para todos los peruanos y para todas las peruanas. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista Marisa Glave. Y ahora, para finalizar, tenemos las palabras del congresista Richard Arce, quien va a clausurar el evento y dar algunas conclusiones. Lo recibimos con un aplauso. Ante todo, buenas noches a todos los presentes. En realidad me ha tocado la parte más difícil de la noche, porque casi se ha dicho todo. Pero yo quisiera, antes de terminar, rendir un homenaje a cada uno de ustedes, porque acá hay un mensaje muy importante para el país. Si se dan cuenta, nuestro evento se llama Un Pacto Ético Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo que estamos haciendo hoy día, con vuestra presencia, es ese pacto ético ciudadano. Y tenemos que empezar a generar a nivel nacional esta capacidad de indignación frente a la corrupción. Porque todavía existe la reserva moral en nuestro país. Si bien es cierto, muchos de los gobiernos que de alguna manera los hemos encumbrado con cierta responsabilidad, porque enarbolaban la bandera de una reconstrucción de un país que venía de la etapa más nefasta de corrupción, porque en los 90s fue eso. Los videos nos mostraron el grado de perversión del Estado. Y lamentablemente, los que levantaban la bandera y, entre comillas, lideraban estas movilizaciones y, sobre todo, nos generaban la esperanza de que nunca más volveríamos a ver corrupción de por medio, comprar autoridades para buscar beneficios personales, coimear para ganar licitaciones, se vuelve a revertir en el caso de Lavallato. Y por eso es importante rendir un homenaje a ustedes, porque ustedes están acá sentados, porque ustedes creen que es posible luchar contra la corrupción y tenemos que estar unidos. Yo les pido un fuerte aplauso para todos ustedes que están acá con nosotros, acompañándonos esta noche. En realidad, me han pedido que haga un resumen de todas las exposiciones. Es bastante complejo, en un tiempo tan corto. Pero voy a resaltar algunos aspectos referentes a la primera mesa que se detalló. En principio, reconocer en la exposición del señor Francisco Durán algo muy importante, de cómo en el Estado las autoridades utilizan mecanismos para iniciar procesos de corrupción. Por ejemplo, cómo se busca tratar de controlar los sistemas de regulación, de fiscalización y control, para justamente evadir las responsabilidades. Y él nos habla también de un segundo tipo, que es cuando se compran bienes. Cuando se compran bienes, muchas veces de por medio está el negociado, de por medio está inclusive sobrevalorar para beneficiarse, no importándoles si ese producto, ese bien va a servir y va a ser útil.
Y lo más execrable en lo personal son en los casos de salud, cuando se compra medicinas, cuando se compra equipos médicos. El caso Moreno nos ha mostrado cómo el seguro integral de salud, que fue concebido justamente para tener un derecho básico de todo ciudadano de acceder a la salud, puede ser manipulado en función de intereses particulares. Y están tocando el lado más sensible porque el seguro integral de salud va a atender a los sectores más vulnerables, a los sectores con menores recursos. Pero hasta ahora seguimos esperando el proceso judicial, seguimos esperando que la Fiscalía actúe con mayor celeridad, porque ese ambiente de impunidad es permanente y la indignación es lo que nos queda para poder presionar como sociedad. Hace un momento el congresista Ceballos nos dijo un mensaje muy importante. Nosotros tenemos que entender que la corrupción es como si nos estaría afectando a nosotros mismos, como si nos estarían robando a nosotros mismos. Y por supuesto que sí, alguna vez me robaron y hasta me pegaron. Y la rabia, la indignación y el miedo también, por supuesto, el miedo. Pero que eso no nos limite, que tengamos la capacidad para denunciar. En lo particular, voy denunciando a muchas autoridades en mi región. Y eso me va granjeando una serie de enemigos. Pero no hay que tener miedo, porque es la única manera de confrontarlos. Porque ellos saben que a veces, por el silencio de nosotros, se aprovechan y vuelven a ser elegidos y vuelven a corromper nuestro sistema. Entonces, si nosotros nos organizamos y sobre todo, recordamos lo que nos dice la congresista Tania Pariona, esos comités de vigilancia ciudadana que nos ayude a controlar, a participar activamente en, por ejemplo, en las obras de infraestructura. Imagínense si en una obra de infraestructura habría un comité de vigilancia conformado por miembros de los frentes de defensa, los presidentes de las comunidades, de las juntas vecinales. Y hay dinero, ojo, porque en todos los proyectos de infraestructura hay un componente que se llama capacitación, que muy bien las autoridades lo utilizan para pagar a los periodistas. Y supuestas capacitaciones pasan con boletas y recibos de honorarios de periodistas y de mucha gente que de alguna manera se aprovechan de estos proyectos. ¿Por qué ese componente de capacitación no podría servir para pagar ese comité de vigilancia? Para que también la responsabilidad por el tiempo que se va a dedicar nos ayudaría a garantizar que esa obra se ejecute efectivamente. Estoy recurriendo a mis notas de la exposición, si me permiten, para seguir cerrando. El congresista Pari, que ahora es muy nominado, debemos de recordar que cuando hubo la comisión Lavallato en la anterior legislatura, él hizo un informe en minoría. Significa que inclusive lo hizo personalmente, porque la comisión hizo otro informe, pero ni siquiera se discutió en el Pleno. Pero hoy día el informe Pari es el referente de la investigación, nuestro reconocimiento público al trabajo que ha hecho. Pero fíjense la perversidad de nuestro sistema. Es ahora que se preocupan y toman en cuenta el informe Pari. Porque si en ese momento se hubiera tomado en cuenta esas informaciones, el día de hoy no tendríamos a expresidentes fuera del país. No tendríamos a expresidentes que vienen de turistas a Lima para supuestamente rendir información ante la Fiscalía y después inmediatamente regresar a España. Otros pretendiendo fugar al país, solicitándole al Poder Judicial que le quiten la medida para pedir la autorización para salir del país, cuando está comprobado que durante sus gestiones hubo casos de corrupción. Y para empezar, ya hay responsabilidad política. El señor Ollanta Humala, el señor Alejandro Toledo, el señor Alan García tienen responsabilidad política. Y vamos a exhortar a que la Fiscalía logre dilucidar las responsabilidades penales. Porque el pueblo está cansado, el pueblo de una vez por todas quiere saber quiénes son esos peces gordos involucrados en los casos de corrupción. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la gran responsabilidad de unirnos, de poder hacer esa fuerza desde la movilización social. Muchas veces acá en el Congreso
Podemos sentirnos en minoría porque al final nuestras propuestas tal vez no sean consideradas, pero ustedes tienen un gran poder que puede mover a los 130 congresistas y la ley Pulpín lo demostró. Cuando la sociedad se indigna, la sociedad se moviliza, tiene la capacidad de presionar al poder político y el Congreso va a recular, el Congreso va a cambiar su posición porque la presión del pueblo hace que ellos se den cuenta que hay demandas que no se pueden postergar como la lucha frontal contra la corrupción. Por eso yo quisiera saludar también las exposiciones que hizo la señora Gloria, que viene de Colombia, y quisiera reconocer a Gustavo Petro algo muy importante que nos dijo. Él denunciaron como organización, y también Gustavo Petro y Gloria, a un miembro de su propia organización política que estaba involucrado en casos de corrupción. Y fue también Gustavo Petro el que denunció por primera vez en 2010 a Odebrecht. Recordemos que fue Odebrecht, la más grande constructora del país, sacrosanta. Nadie podría pronunciar el nombre de Odebrecht y asociarlo con la corrupción. Pero ahora vemos la triste realidad de esa gran empresa, que su negocio no era la gran infraestructura, no era la ingeniería. Su negocio era las coimas, era la cutra. Y disculpen que lo diga en esos términos, pero esa es la gran verdad. Y ahí están asociadas grandes empresas peruanas como Graña y Montero, como JJ Camet. Estas empresas también tienen responsabilidad y es obligación de la Fiscalía de darnos la información e iniciar estos procesos con carpetas fiscales y denuncias ante el Poder Judicial. Mi reconocimiento al trabajo que ha hecho Convoca con esta labor de investigación periodística, porque de alguna manera nos hemos dado cuenta durante estos años que las únicas fuentes de información que teníamos justamente era la prensa decente, la prensa independiente, que tal vez no tiene la posibilidad de imprimir un periódico, un tabloide grande, pero desde las redes sociales nos han mostrado que es posible conocer los mayores casos de corrupción. Para terminar, agradecerles a cada uno de ustedes por vuestra presencia y voy a volver a repetir lo que dije al inicio. No perdamos nuestra capacidad de indignación. Nuestro silencio es cómplice cuando no actuamos, cuando no denunciamos los casos de corrupción. Y de una vez por todas desterremos esa frase perversa que existe en nuestra sociedad. No importa que haga obras. ¿Cómo es? No importa que sea corrupto, pero que haga obras. Esa frase tiene que ser desterrada de una vez por todas, porque esa frase nos muestra también que somos cómplices a veces reconociendo una labor que puede hacerlo bien en el trabajo, pero está involucrado con corrupción. Mi reconocimiento a cada uno de los congresistas del Nuevo Perú por el trabajo realizado, a los asesores, al equipo técnico, a todos los organizadores, al Congreso de la República, a los invitados, y doy por clausurado el evento agradeciéndoles a cada uno y diciéndoles que la lucha contra la corrupción es tarea de todos. Muchas gracias.